Buenas tardes y bienvenidos a la casa, a la Fundación Ortega Marañón. Como veis, los que no conocíais esta remodelación de la casa, pues la verdad es que ha quedado maravillosa, estupenda. Y es muy de agradecer que a las 6:30 de la tarde, pues de un día como hoy, con 40 grados, pues estéis por aquí. Sois fieles totales o amigos de Javier o os ha pagado Javier para que vengáis, o no sé muy bien por qué. Y por supuesto, muchas gracias a la editorial Almuzara por organizar, por un lado, esta presentación y también pues, por publicar el libro de Javier, ¿no? Que ya es autor de Almuzara, que ha publicado ya varios libros con ellos. Vamos a tener la suerte de contar con dos autores de la casa, conocidos por todos, o sea que no les voy a presentar, algo así diré de Javier y del libro. De Fernando Rodríguez Lafuente, que aquí en esta casa dirige Revista de Occidente, conocido por todos, y ya digo que no voy a referirme a él, simplemente decir que es mi crítico de cine favorito, mi crítico de cine de cabecera. Muchas gracias. Y de Tono, José Tono, también pues, conocido por muchos de vosotros, un escritor de un amplísimo recorrido y creo que amigo de Javier desde aquellos años de la movida, más o menos, pues también en esta casa, entre otras cosas, es profesor del máster de Cultura Contemporánea. Bueno, y de Javier Sadava, sobre su trayectoria como filósofo, que bueno, pues ha recibido muchos análisis, tesis doctorales, en una de ellas concretamente estuve yo en el tribunal, una tesis doctoral sobre la obra filosófica de Javier. Se ha hablado de una obra en relación con Wittgenstein, otra obra sobre filosofía de la religión, otra obra sobre bioética, otra obra de Javier sobre política. No vamos a entrar mucho en estas cuestiones ahora. Lo que sí voy a decir es que desde siempre, cuando yo le escuchaba siendo más joven, puede calificarse como un filósofo, en el mejor sentido, panfletario. El sentido de panfleto en cuanto a texto breve, satírico, crítico y a veces de denuncia o de lucha contra algo. Y a veces hay un paso muy cercano entre el panfleto y el aforismo. Y hay que decir que, claro, los textos breves, como pueden ser los aforismos y los panfletos, pues muchas veces son los más difíciles. Los que hacen buen cine, desde mi punto de vista, muchas veces son cuando hacen una película breve. Y en el caso de la literatura, y concretamente de la literatura sobre aforismos o la filosofía sobre aforismos, pues es extraordinariamente difícil en un texto breve decir algo interesante y además bonito, además con cierta belleza. Los aforismos, aquí, como yo soy médico, yo los conozco pues porque en la historia de la ciencia, en la historia de la medicina, tienen yo creo que incluso más antigüedad, no lo sé si es así, que en la filosofía, ¿no? Hipócrates o Galeno escribían con aforismos para que de alguna manera se recordara, se pudiera memorizar bien sus enseñanzas, ¿no? Y en filosofía, pues desde los estoicos, en España tenemos a Baltasar Gracián, desde luego uno de los autores más importantes y con más belleza al escribir textos breves y aforismos, Nietzsche, Schopenhauer y, por supuesto, Wittgenstein, tan cercano a Javier. Bueno, pues ya en una obra anterior, también publicada en Almuzara, Javier publicó unos aforismos, se llamaban concretamente Aforismos del Desencanto, hace 2 años, y el texto que tenemos ahora es El arte de filosofar. Propiamente tal vez no podrían calificarse ni de aforismos ni de panfletos, pero bueno, es este texto, insisto, breve en el cual se exprimen en pocas palabras o se exprimen y se concentran muchas ideas en pocas palabras y además con cierta belleza y bien escrito. De manera que al leerlos, a mí una de las primeras cuestiones que desde luego me suscitaban es esa vocación de profesor. Javier, como ha sido catedrático y es catedrático de filosofía, da la impresión de que siempre no puede evitar enseñar y está continuamente pues, con esa vocación de educar y de enseñar a los demás sobre cosas muy diversas. Al leerlo, simplemente en el índice, hojeándolo, se ve pues, que hay una variedad amplísima y podríamos pensar incluso un cierto desorden. Una frase que critica él dentro de su obra da la impresión de que parece que ha hecho, por así decirlo, lo que le da la gana, ¿no? Pues algo de lo que él habla dentro, no hacer lo que le da la gana, ¿no? Escribir sobre cosas muy diferentes y luego pues unirlas. Pero dentro de esa variedad y dentro de ese eclecticismo voy a dar pues, 4 notas muy rápidas sobre algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, algo que también le caracteriza a Javier en su obra filosófica, su empeño por el orden y la claridad, que es algo que desde sus primeras obras lo ha tenido a la hora de escribir. Y, por ejemplo, aquí me refiero, pues, cuando habla, por ejemplo, sobre la amistad,
ese orden y amistad. Una clasificación más estrecha de la amistad podría hacer las siguientes distinciones, ¿no? Esta idea tan de Javier, tan de la filosofía analítica de la que él se considera deudor, como es hacer distinciones. La elitista y que solo mira al otro desde la superioridad, es la de Aristóteles. Otra que aprecia la amistad por su utilidad, es la de Epicuro. Otra, lo que estima porque la relación de amistad es desinteresada, es la de Cicerón. Bueno, esta idea, ya digo, de orden se repite en muchos de los textos. El humor, que es algo que Javier tanto cuando habla como cuando escribe vuelve a él. De hecho, aquí pues habla en varios textos sobre el humor. A mí me ha hecho gracia, ¿no? Despertar de alguna forma esa sonrisa más que la carcajada, pues, por ejemplo, cuando habla de la levedad, de la cesación, dice: es curiosa la paradoja que se da en la confrontación en nuestra vida al referirse a la muerte de los otros. Podemos decir, por ejemplo, que es una pena que no la hayamos visto unos días antes de que se fuera al que se va de este mundo, como si de algo intrascendente se tratara, una auténtica trivialidad. O cuando se dice que han muerto 2 o 3 personas en un accidente, como si esa tercera persona no importara. Es decir, pues ya digo, hablando de temas importantes, pues el humor. Otra nota que hay que decir que planea, ¿no?, por todos los textos es la unión entre esa crítica mordaz, ya digo, esa idea un poco panfletaria, y alguna cuestión que yo siempre le he comentado a Javier, que es la búsqueda de la utopía. A mí, que me cuesta mucho ser utópico y creer en algo, lo hablo muchas veces con Javier, cómo una persona pues tan inteligente y con tanta formación y con tanta experiencia puede seguir creyendo en utopías y en la utopía, y es así, ¿no? Y bueno, pues a modo de ejemplo, pues cuando habla concretamente de la socialdemocratitis, dice: sin inclinarme al comunismo, mi orientación es hacia un anarquismo del tipo de Chomsky. Desde dentro nunca se ha transformado a nada que nos acerque a una democracia directa y que luche contra todo poder. Pienso que hay que ir acariciando la utopía. Bueno, pues ahí sigue Javier, desde luego, peleando. Y por último, pues ya decía que los aforismos, una característica, aparte de concentrar pensamiento, es también la estética, ¿no? un cierto lenguaje poético. Y es verdad que están muy bien escritos y a modo de ejemplo, pues ya con esto ya voy a acabar mi presentación. Hay un texto muy bello cuando habla de la muerte de su padre, cuando habla de la muerte del padre. Mi padre murió el 1 de enero por la mañana. La noche anterior había celebrado la Nochevieja con sus hijos y con normalidad. Fue de repente, no hubo agonía. Fue un mazazo, un golpe brutal que me ha dejado una huella profunda. Se derrumbaba un mundo. Me dejaba solo frente al horizonte y en un absurdo incomprensible. Una vida rica de grandes gozos, teñidos de sufrimiento, se convertía en una esquela. Lloré de verdad. Y cuando todos los años en ese día recibes felicitaciones y deseos o promesas, aparece mi padre entero como si no lo hubiera destruido el tiempo. En esos momentos me suena a trivialidad que Freud hablara metafóricamente de la muerte del padre. La real une cesación, recuerdo imborrable y una combinación de lo cruel, que es la existencia, y lo reconfortable, que es la bondad. Bueno, Javier, muchas gracias y bueno, pues le doy la palabra a Tono en primer lugar y te escuchamos, Tono. Pues nada, muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias a todos por venir, efectivamente. Vamos a coincidir en algunos de los comentarios. Yo he preparado un pequeño textito que voy a leer, también para hacer, como siempre, homenaje a mi querido amigo desde hace muchos años y profesor. Del arte de pensar al arte de filosofar. Hace unos 40 años nos conocimos Javier Sadaba y yo. Acababa de salir nuestra revista, La Luna de Madrid, y Javier, junto a otros amigos pensadores y filósofos como Jorge Lozano, Jesús Ibáñez, Fernando Savater, Cristina Peñamarín, o más jóvenes como José Luis Brea o Miguel Cereceda, comenzaban entonces a colaborar en nuestras cuitas comunes de entonces. Eran tiempos sin duda revueltos, muy revueltos, los del año 1982 y 83. Por una parte estaba la gran transición cultural que se estaba produciendo y que seguía a la transición política formal que se había producido 5 años antes. Una transición, la política, que en las páginas del libro que hoy presentamos, Javier zahiere por formal, insuficiente y vana. Bueno, en una medida estoy de acuerdo con él,
por ejemplo, en la incapacidad que se ha manifestado para cuestionar reformas constitucionales de Estado o la sucesión de la monarquía, etc. Pero bueno, como decía mi abuela ortuellana, que es del mismo lugar que es de él, de la margen izquierda, con estos bueyes hay que arar y con estos bueyes seguiremos arando. En cuanto a la transición cultural de entonces, el gran debate que se estaba produciendo era el de la posmodernidad en el pensamiento, el de la transavanguardia, de aquí le bonito Oliva en el arte, partícipe y cómplice entonces de nuestras andanzas. Y todo en un contexto de cambio radical de usos y costumbres y nuevas expresiones culturales de lo que luego se llamó la movida. Nosotros, los más jóvenes, como aquí está Pedro Mansilla, por ejemplo, estábamos en esto, aunque no la llamábamos movida. Como estábamos dentro, como en la batalla de Waterloo, no sabíamos que estaba pasando aquello. Javier, en cambio, todavía era considerado, con Fernando Savater, un joven filósofo a los 40 años y solía ser invitado a los encuentros de filosofía que se producían en distintos lugares. En cuanto al arte de filosofar en ese contexto de posmodernidad, Javier y yo teníamos posiciones distintas. Yo creía y creo en una posmodernidad progresista, y empleo aquí la palabra que ha destacado Benjamín de socialdemocracia, y seguías no solo a Bátimo, a Lyotard, a Rorty y a otros, y por supuesto a José Luis Brea con su famosa incursión rizomática en la sociedad. Javier, en cambio, era más cauto y se sigue reflejando en las páginas del libro que tenemos aquí, y desde luego sigue siendo crítico de la socialdemocracia. A la posmodernidad la llamaba revuelta de las razones contra la razón, advirtiendo contra la autorreferencialidad, el situacionismo moral en el contexto de una cultura cibernética y una tecnología que no intentaría realizar valores y que aparecería desligada de cualquier idea estético-moral. Ya vemos aquí una serie de preocupaciones como la estupidificación y el solipsismo de las redes, y la dificultad para articular un discurso político crítico que están en este libro, El arte de filosofar, y que son anticipadas de manera profética por el Javier Sadaba de entonces, lo cual no deja de ser extraordinariamente destacado, Javier, que le dedicaras esta crítica extraordinaria al futuro de la tecnología cibernética en el año 82, 83 y 84, lo cual habla muy bien de tu percepción del mundo. En todo caso, eran los tiempos en donde Javier era un autor famosísimo, no por sus estudios de Wittgenstein, sino por libros como Saber vivir, Saber morir, El amor contra la moral y cosas así que le hacían ser popular en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En todo caso, yo creo que Javier Sadaba estaba escindido y probablemente siempre ha seguido escindido entre los dos Wittgenstein, que es el objeto de sus desvelos, el del Tractatus, el más serio, el más positivista, y el de las investigaciones, que se enreda ya más en los juegos de lenguaje, que probablemente son aquellos que a Javier le han interesado posteriormente. Javier es un personaje complejo y unamuniano, y aparte de los dos Wittgenstein le tironeaban también las mismas cosas que le siguen tironeando aquí: la política activa, el cómo enfrentarse a ella, la interpretación del fenómeno religioso y el fenómeno de la vida en toda su expresión, la personal, la colectiva, la disruptiva. Y, por supuesto, sobrevolando todo ello, la ética universalista de raíz kantiana y dudegenjatiana, que es el gran otro elemento central en la filosofía de Javier y que también aparece aquí. Y sobre esos dos elementos éticos yo creo que él ha construido parte de su pensamiento, sin dejar, como ha dicho, políticamente él siempre ha tenido muchas dificultades para situarse en un sitio u otro, lo cual es muy unamuniano, lo cual es muy barogiano y lo cual es muy propio de él. Y entonces, efectivamente, esto que ha dicho Benjamín de un anarquista a lo Chomsky, que no sabemos muy bien qué es, pero bueno, ese anarquista a lo Chomsky define muy bien, perfectamente, lo que probablemente Javier se siente cómodo. También destaco con Benjamín, que es uno de nuestros mejores aforistas en filosofía, en el pensamiento breve, en el concentrado. Esto está en otros libros de él y desde luego está en este libro. Y este libro, además, en realidad, no sé si él nos lo dirá, tiene un montón de aforismos encerrados. Muchos de los textos son desarrollos de lo que parece un aforismo, que a veces aparece al principio o a veces aparece al final. Por ejemplo, puede decir en uno sobre la esperanza: es difícil la esperanza, es no menos difícil esperar, pero eso sí, mantengámonos a la expectativa. Estas frases así tremendas que aparecen por allí, que nos dejan como medio helados, es propio de Javier. O, por ejemplo,
hablando de otras cosas, dice: la impuntualidad es hija de una desestructurada indolencia. Porque además Javier es terminante, o sea, es decir, un impuntual es no poco menos que noético, es que es noético. Bueno, esto se vio en los aforismos del desencanto, efectivamente, de Almuzara, y no voy a insistir más sobre ello. El arte de filosofar nos presenta 130 entradas. Y también, como dice Benjamín, el toque de humor y la ironía está siempre allí. Y al humor, al pensamiento, a la ironía, le ha dedicado Javier muchísimas reflexiones, porque Javier es un extraordinario contador de chistes y un enemigo de la solemnidad. Y los que hemos tenido la suerte de tratarle en muchísimos lugares conocemos esto. De hecho, en este mismo libro hay uno de esos aforismos o greguerías que suelta por allí y dice: quien no sabe contar un chiste es un raro con alguna deficiencia. Yo creo que esto me lo dedica a mí, porque él sabe perfectamente que de mi sobrada incapacidad para entender chistes... Susto muerte. No me vuelvas, es decir, esa deficiencia la tengo, así que por tanto me considero atacado por este aforismo. Bueno, en el arte de filosofar desfilan Nietzsche, Iríbar, el nihilismo, el feminismo, la libertad de conciencia, la bioética, la magia, la religión, Kant, Aristóteles, su hermano Ángel, el Papa Francisco, la maternidad subrogada, la utopía, el sexo, la Navidad y lo que ustedes quieran. Es decir, él dispara ampliamente contra tirios y troyanos, se sienta por allí. Y por supuesto, como ha destacado también Benjamín, el amor y la amistad. Prácticas aquí sí que son absolutamente virtudes necesarias y sagradas para este orgulloso jarrillero de Portugalete, hijo de la margen izquierda, como decía, y en el que ahí no cabe oportunismo posible. También podríamos preguntarnos por la selección de las 130 cuitas y la ausencia de otras, pero ahí de nuevo Benjamín ya ha destacado una muy importante que aparece por allí hacia el final y que dice: porque me da la gana, que es el título de una de esas entradas que justifican tal selección arbitraria. Y es que porque me da la gana tiene una razón muy clara. Javier, hijo putativo de Kant y de Tugendhat, para él la autonomía del sujeto se opone a los ídolos de la tribu. El ir a la contra, título de otra entrada, fuera del rebaño y alejado de la ambición y del vil metal son los mandatos asumidos por su libertad que él siempre ha querido. Por eso se recrea en la entrada porque me da la gana, cito, una frase que tiene sus detractores y que para algunos sería una chulería trivial que desconoce cómo estamos atados a nuestras necesidades o unidos al resto de los humanos que también tienen sus ganas. Los que de esta manera opinan, dice Javier, son los serios, los de ademanes graves, los correctos. Y no se olvide que los correctos, dando una buena impresión de salud, en realidad padecen la enfermedad del miedo. Y es que la frase tiene fondo ético, sigue Javier. Es la firmeza de no doblegarse a la sumisión, el poder de la dignidad, el apoyarse en uno mismo. La ética es siempre el desdoblamiento de uno mismo, la pequeña pero decisiva creación de lo que queremos ser, porque me da la gana. Yo creo que esto que parece butad resume muy bien no solo su pensamiento acerca de la elección en el libro, sino verdaderamente quizá su filosofía. Y termino. No hace falta decir que estoy aquí al lado de Fernando, que es otro viejo compañero de guerras y batallas y andanzas y que tanto hace en este lugar y tanto ha hecho en otros en realidad. Y querría terminar citando una cosa que me hace gracia y que la he descubierto hace poco. La he descubierto, la he buscado con esto y era que se ciñe al tema del título del libro, El arte de filosofar. Comencé recordando los años 80 y la posmodernidad y aquellos debates que estábamos. En aquellos años, hablar de filosofar, en aquellos primeros años 80, era algo mal visto, era una palabra muy cargada de la crítica que se estaba produciendo contra los grandes discursos, contra las grandes cosmovisiones, contra todas aquellas cosas que por entonces que estábamos criticando. Y de hecho, Javier, en una presentación muy importante que por entonces hicimos en la Universidad Menéndez Pelayo, hablando de estas cosas, tituló su arte y su funcionamiento El arte de pensar. Es decir, lógicamente no se atrevía a poner en aquel momento el arte de filosofar porque hubiera, como digo, suscitado determinadas críticas y, como digo, era un término, el de la filosofía con mayúscula, que no hubiera sido tal vez bien recibido.
Sin embargo, aquí sí, una vez ya han pasado 40 años, Javier titula El arte de filosofar. Por tanto, ese cambio también tiene que decir mucho sobre nuestro tiempo. En fin, disfrutemos con Javier, disfrutemos con un pensador a contracorriente. Recuerdo, él es un poco lo que fue Emerson, lo que fue Thoreau. Aquella frase también cita aquí a Thoreau, aunque no cita la frase de Emerson: no vayas por el camino trillado y marcado, traza tu propio camino. Yo creo que eso es lo que ha hecho Javier en su vida, y desde luego este libro pues hace y da testimonio de esa trayectoria y de ese empuje para ir siempre a contracorriente. Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Gracias. Nada. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a participar en la presentación de este libro, que he leído con enorme interés. Y he preferido además que fuera Tono quien empezara con las palabras previas de Benjamín, porque así yo me considero un paréntesis entre Tono y Javier, que es a quien ustedes quieren y han venido a escuchar. Así que seré breve, porque estaba, por razones profesionales, he vuelto estos días cinematográficamente a la figura de Unamuno por unas clases que tuve que dar sobre Mientras dure la guerra, de la película de Amenábar, y recordaba el primer libro de Miguel de Unamuno, porque ha sido citado Javier como unamuniano, y yo creo que es probablemente el último unamuniano que tengamos. Porque el primer libro de Unamuno se llamó Contra esto y aquello, ¿no? Y era ya donde estaba definiendo prácticamente todo un comportamiento. Y después hay algunos personajes que aparecen en el libro que también se ajustan bastante a esa figura, digamos, romántica. Yo conocí, ya le leía desde La Luna y desde antes con sus libros, pero nos conocimos en Buenos Aires hace en este momento 33 años, cuando, siendo director del Instituto de Cooperación Iberoamericana, invité precisamente a Javier a dar allí unas conferencias en lo que era el ICI de la calle Florida. Vinieron Rafael Argullol, Carlos García Gual y Javier, y la verdad es que pasamos unos días espléndidos. Buenos Aires, que conoce también Tono muy bien, porque él también estuvo director del ICI, es una ciudad extraordinaria, con un ambiente intelectual, no ya cultural, sino intelectual, soberbio, y supongo que Javier lo recordará, pero le hicieron multitud de entrevistas, estuvo dando a unos y a otros de una manera brillante. Como siempre, como estábamos en un cargo oficial, pues siempre nos creaba problemas, pero a eso había ido, a crearnos problemas, para que los dirigentes de Madrid nos dijeran: ¿pero a quién habéis invitado, no? Y yo estaba tan contento. Y desde entonces he seguido, como antes, la obra de Javier, pero además ya con el beneplácito. Ya saben ustedes que a veces a muchos, los que hemos tratado con los que somos escritores que no escribimos, deliberadamente menores y rigurosamente inéditos, hemos tratado con muchos escritores. Y a más de una vez les puedo confesar que uno ha sentido lo que podríamos denominar el síndrome Salieri, ¿no? Admiras a un escritor y el tipo personalmente es impresentable, y no tienes ningún interés ni de tomarte una caña con él. El caso con Javier era completamente distinto, como bien acaban de señalar Benjamín y Tono, ¿no? Una persona con una conversación formidable, con sentido del humor, que eso en España es revolucionario, verdaderamente, y con un sentido del humor elegante, fino, muy cervantino, muy irónico, incluso sobre sí mismo, muy ramoniano también, y la verdad es que fueron unos días espléndidos. Yo si me permiten, lo que voy a hacer es unas brevísimas escalas de lectura. Lo primero es que quizá les sorprenda a más de uno, por todo lo que acabamos de decir ahora, pero es un libro repleto de sentido común. Y también el sentido común hoy en esta España es revolucionario, es brutalmente revolucionario. Y es un libro lleno de sentido común que además, no sé si, supongo que Javier ha sido muy consciente, el término sentido común aparece 2 o 3 veces,
pero lo que aparece de manera reiterada, que prácticamente es el hilo conductor del libro, es, si el orden nos va a sonar mal, si quieren ustedes, es la serenidad ante la interpretación y el análisis de la realidad, ¿no? O sea, un poco de esa mezcla de sentido común y tranquilidad, podríamos decir, a la hora de enfrentarse a los muchísimos dilemas a los que se enfrenta a lo largo del libro. Evidentemente, en un libro tan personal como es este del arte de filosofar, pues hay puntos en los que uno puede estar de acuerdo y puntos en los que no puede estar de acuerdo, pero de eso se trata. En esta España polarizada, lo dramático en este momento es que el que vaya a una tertulia y se le ocurra decirle a otro con el que está discutiendo, pues mira, yo llegué con esta idea, pero tienes tu razón, ese no vuelve a la tertulia, es decir, ¿no? Y por lo tanto es bueno discutir y es bueno charlar y es bueno discrepar, siempre en un tono como el que se hace en el libro. Dice Javier que no es un libro de autoayuda, y es verdad, porque es que ese es otro término como estos pleonasmos tan maravillosos. Fíjense esta gilipollez de cita previa. ¿Qué cita no es previa? Son elementos que cuando te pones a pensar. Entonces, no es que libros de autoayuda. Primero, como filólogo, un libro de autoayuda sería un libro que yo me escribo, ¿no? Es decir, porque todos los libros ayudan, hasta los malos ayudan, ¿no? Por lo tanto, este sí que es un libro de, si queréis, de ayuda o de otro. El arte de filosofar, porque la filosofía es un arte. La filosofía es un arte porque yo lo voy a ver, como diría Damaso Alonso, desde mi ladera, ¿no? Cuando él interpreta a San Juan de la Cruz, dice: yo interpreto a San Juan desde mi ladera. Bueno, yo el libro lo leo, en cierto sentido, quizá ya desde la ladera del filólogo, ¿no? Y a mí, claro, lo que lógicamente más me interesan son las palabras, ¿no? Y en ese sentido de las palabras, claro, hay una anécdota de Joyce cuando está preparando Ulises, maravillosa, que se le acerca a un íntimo amigo, pintor, Francis Ottgen, y ve a Joyce que está enfadado, que está cabreado. Y le pregunta a Ottgen, ingenuamente, como pintor quizá, ¿qué te pasa? Y dice Joyce: nada, que llevo aquí toda la tarde y estoy, nada, detenido, no sé cómo seguir avanzar con la novela. Y él le pregunta ingenuamente: ¿qué te pasa? ¿Que no tienes? ¿Te faltan las palabras? Y dice Joyce: no me van a faltar las palabras. Lo que me falta es el orden de las palabras. O sea, la literatura, la filosofía, en cierto sentido, es el orden de las palabras. La clave de alguien, de un autor, es cómo ordena las palabras, cómo configuran un sentido. Decía, creo que era Nietzsche, que la filosofía deviene en filología, porque es más que evidente. Y después, cuando otro día leía lo de Marx, de que los filósofos han dedicado hasta él, claro, a interpretar el mundo, y lo que le hacía falta era transformarlo, ¿no? Sí, pero para transformar el mundo tienes que tener una idea, porque hoy estamos viendo como algunos quieren transformar el mundo y nos lo dejan peor, porque es que no tienen ni idea de lo que quieren transformar. Por lo tanto, volvemos a lo que es este libro, que es ese arte de filosofar, ese arte de reunir palabras que configuran un sentido, que configuran un concepto, que configuran una interpretación de la realidad y de la vida, ¿no? Para transformar es necesario antes interpretar, saber lo que estás diciendo, la filosofía o el arte de la filosofía. Y se ha citado, con mucho sentido, una característica clave de Javier de manera particular, pero que también ocupó a una buena generación, no tantos, pero que en Javier se destaca de manera particular y singular, que es esa idea de Ortega de la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? En sus textos es un estilo limpio, claro, conciso, va al grano, sin hojarasca académica ni barroquismos a la violeta, ¿no? Porque claro, cuando se trata, como es en el libro, el arte de filosofar, en el fondo es el arte de buscar el gozo cada día, ¿no? En una sociedad anestesiada como la que estamos viviendo en estos momentos, siguiendo con Unamuno, por los unos y los otros, los dos con H, en una sociedad, ese gozar cada día casi, vuelvo a
se convierte en algo revolucionario. Y en esas escalas, permítanme que vaya citando rápidamente. Primero, la cuestión de la palabra, porque con Wittgenstein, dos frases, si quieren. Deja al lector de lo que él también es capaz. Y si hay algo que caracteriza este libro es su respeto al lector desde el punto de vista de emprender y establecer y entablar un diálogo con el lector. Él no está escribiendo de manera ausente hacia los demás, tiene muy presente constantemente al lector, vive con el lector y establece un diálogo con el lector que el lector acepta porque le va contestando, le va afirmando o le va negando. Pero eso es muy complicado si no se tiene un estilo claro y ese respeto, si quieren, wittgensteiniano al lector. Y al mismo tiempo, claro, otra cosa que desde la filología también es clave, que es que el límite de mi palabra es el límite de mi filosofía. Yo a muchos alumnos siempre les recuerdo que, claro, que tendrán unos pensamientos acojonantes, extraordinarios, pero que hay que contarlos, o que hay que escribirlos, o que hay que pintarlos, o que hay que filmarlos. Pero, por lo tanto, es verdad que el límite de mi palabra es el límite de mi filosofía. Y ahí es donde nos podemos ver y nos podemos reflejar todos. Y después otro elemento que también se ha citado es la prudencia, ¿no? En ese sentido, Javier une lo unamuniano a lo cervantino, porque es un hombre discreto. Quizá porque ha viajado, ha estado en muchos sitios y recuerda aquel prólogo del Persiles de Cervantes, para los que hemos vivido en algunos países y bastante raros algunos, dice Cervantes, viajar hacia los hombres discretos. Y este libro, a pesar de la personalidad de Javier, o la que se podía o se ha construido, o se construyen los que deben, es un libro muy discreto, en el sentido más cervantino del término. Es un libro con una discreción literaria absoluta. Y es un libro de memorias, porque se han citado algunos, pero a mí voy a citar algunos artículos, capítulos o fragmentos que me han emocionado. Por ejemplo, el de nuestro común amigo Fernando Sánchez Dragó. Yo, cuando tuve que escribir esa cosa terrible, que es la necrológica en ABC, lo titulé El último heterodoxo. Porque un heterodoxo, como en el estilo que he citado de Unamuno, es uno que va contra unos y contra otros. No, claro, aquí se llama heterodoxo al que va contra la doxa del momento. Pero el heterodoxo es el que va contra todas las doxas de todo el momento, equivocándose o no, pero que no le para ni Dios. Y en ese caso también la semblanza que hace muy honesta Javier sobre Fernando Sánchez Dragó, la verdad es que emociona, ¿no? Y a los que nos gusta el fútbol, aunque no coincidamos en el equipo, pero sí coincidimos en la figura que resalta de una manera extraordinaria, porque para todos fue un mito, ¿no? Y alguien muy querido en toda España, que era Iríbar. Y es muy emocionante también el elogio que hace de su hermano Ángel, y se ha citado, muy bien citado y muy oportunamente leído, el momento de su padre, ¿no? Y el momento de la muerte. Y voy a las escalas rapidísimamente y termino. Miren, voy a empezar precisamente por Ana María Vacas. Pongo qué es lo que nos cuenta al principio, qué es lo que nos da la guía de lectura casi, ¿no? El autor aporta por ello algunas nociones básicas e incita a estudiar, a saber aprender para tener juicio crítico y una vida buena ante lo que percibe con una increíble carencia de cultura general. Bueno, la cultura general no quiero poner ejemplos, porque es que ya son tan atorrantes que es que ya está, como dice bien Andrés Tapiello, ya es que da igual todo. Ya da igual. Si es que, o sea, el último que hemos visto del pavo este que se ha ido al Coliseum y ha hecho una pintada de él y su novia, y cuando le vienen a decir, pero tío, ¿qué haces? Dice, es que no sabía que era un edificio tan antiguo. Joder, entonces, claro, cuando nos dice una increíble carencia de cultura general, se queda corto. Se queda cortísimo, no sabe dónde estamos. Esto es la leche, pero bueno, sigo porque en las caras que os digo, por ejemplo, dice, digamos por el contrario que la filosofía tiene, si no carta blanca, sí la capacidad de darle vueltas a la razón y los sentimientos, a analizar nuestro lenguaje,
a colocarnos en disposición de entender o aprender más de todo lo que vive y se mueve. En el nihilismo, que es que casi podríamos decir, si me permitise el arranque del Manifiesto Comunista, un fantasma recorre Europa, el nihilismo es un fantasma que recorre Europa en este momento a derecha e izquierda. Javier se queda con Dostoyevsky. Dice, me quedo con Dostoyevsky. Añado que un sano anarquismo hoy debería tener como tarea de destruir la inmensa falsedad que nos envuelve, ¿no? Proponiendo, eso sí, algún mundo alternativo, como de esta decisión querríamos ver hecho carne algún día. Así que se podría definir Javier con un oxímoron, si ustedes me permiten, que es, Javier es un anarquista moderado, que es lo que creo que él está planteando modestamente, además, en su libro. Voy en el caso de Wittgenstein, ¿no? Estas calas, ¿no? Dice, apunte a la conferencia sobre la ética de Wittgenstein, que les recomiendo de manera particular, porque se encierra en una parte del libro. Un concepto claro para muchos, precisamente para un anarquista moderado, es que si hay un concepto clave, no ya para los que se dedican a crear, sino los que nos dedicamos a vivir, es la libertad, ¿no? Y es que, dice, en última instancia, y es totalmente, vamos, si me permite el chiste, a misa va esto. Y es que, en última instancia, la libertad es el núcleo de las acciones que nos distinguen como humanos, ¿no? Es probablemente ese gozar cada día. Nos habla del caótico, el caótico relativismo, ¿no? Es esa, dice, el ideal consistiría no tanto en forzarlas a ser lo mismo, ni a una confusa dialéctica, ¿no? Como siempre, una política que no fuera, está en la entrada que se titula estética, ¿no? Dice, como siempre, una política que no fuera inane y una pedagogía inteligente tendrían que conducirnos a enseñar deleitando y deleitar enseñando. Es esa una didáctica o paideia que generaría una democracia de personas libres, cultas, que unan corazón con cabeza y que no excluyan a nadie. Porque, claro, si nos ponemos a excluir, nos vamos a ese punto formidable que dice, o de la ética y moral. Algunos pensamos que si no queremos caer en un caótico relativismo, es la tarea que compete al ser humano en cuanto humano, que es la ética y la moral. Y del dogmatismo, aquí sí que vienen los aforismos que señalaba Tono muy bien, ¿no? El arranque. El dogmático es un fósil mental y dogmatismo una doctrina cerrada, pero vacía, es muy brillante esta imagen, una doctrina cerrada, pero vacía por dentro. Que nos vamos también, creo que es a la imbecilidad, a la estupidez. Y me ha recordado una frase del gran director francés de cine, Claude Chabrol, muy apropiada para estos días. Dice, mire, la estupidez no tiene nada que ver contra la razón. Porque la razón tiene límites y la estupidez no. Y es prácticamente lo que nos señalan aquí, otro aforismo, ¿no? La estupidez, imbecilidad o idiotez nos es constitutiva, y es verdad. El estúpido no se da cuenta que la vida es una carrera contra el reloj, no aprende nada, no se entera de lo que sucede, en vez de vivir, es vivido, ¿no? Y me ha recordado también otra frase del gran Ramón Gómez de la Serna, que decía, miren, y visto lo que estamos viendo, aplíquensela, por favor. Decía Ramón, en la vida hay que ser un poco tonto, porque si no lo son solo los demás y no te dejan nada. Que es lo que porque lo uno con el humor. El humor es absolutamente clave. El gran libro de Umberto Eco, que pasado el tiempo ha superado ese concepto de bestseller para convertirse en una obra maestra del Nombre de la Rosa, de lo que está tratando es de algo cenital en la historia europea, que es, en teoría, la desaparición del cuarto libro de Aristóteles de la estética, que trata de la risa, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, el humor es una... Pero ese humor, efectivamente, se ha dicho, ese humor cervantino, ese humor irónico, una especie de ironía melancólica, ¿no? En la que uno se ríe primero de sí mismo, y después de los demás. Aquí, en España, en la historia española, en la literatura española, esto lo hemos comentado muchas veces, ha habido como dos líneas de humor, ¿no?
que han sido la quevedesca y la cervantina. Lógicamente, la cervantina es la que triunfó en Inglaterra, que además ya saben que el Quijote no lo devuelven bien leído, los ingleses, ¿no? Sobre todo de Tristan Shandy, nos lo dicen, miren, ustedes han estado riendo con los molinos y con las ventas y tal, pero esto es una obra de un calado verdaderamente descomunal en todos los sentidos, ¿no? Y por eso esa ironía cervantina cala poco en la sociedad. Aquí cala el chafarrinón, cala lo quevedesco, lo cela, ¿no? El reírse además de una manera cruel, injusta y, por qué no decirlo, miserable de los desgraciados, ¿no? Esto es lo que hace gracia aquí. Aquí se cae alguien en la calle y se ríen. Qué gracioso. Lo que hemos visto de personas discapacitadas en los pueblos que se reían de ellos, eso que se llamaba el tonto del pueblo, todo ese es humor el que ha triunfado mucho. Y claro, cuesta todavía introducir en esta sociedad española ese concepto tan español, por otra parte, cervantino, de la ironía sobre uno mismo, ¿no? Y aquí también, como bien se ha dicho, no solamente por lo de los chistes, sino porque está calado todo el texto de una melancólica, yo diría, ironía. Entonces, uno de los, si me permite el autor, para mí uno de los capítulos o de los fragmentos que más me ha impresionado es el duelo, que va a tener que ver después con lo del padre, ¿no? Pero me voy a centrar en el duelo por la pérdida de una persona amada. Lo haré de forma personal. El duelo produce un shock especial en el que aparecen, como si de un rayo se tratara, tres profundas sensaciones. Además, como bien se ha dicho antes, los textos van alternando, si Javier me permite, diferentes géneros, pero hay un momento de prosa poética, hay un momento de crónica, hay un momento de opinión, hay un momento de profunda filosofía, y todo eso enriquece el libro, ¿no? Todo lo contrario de lo que se podría pensar hoy, ¿no? Como por ejemplo para una ética de hoy, ¿no? La ética se mueve en una materia que no es otra sino la sociedad en la que se vive. Es decir, y esa hoy es esperpéntica, idiota, revuelta, ignorante y moviéndose a impulsos descerebrados. Aquí asciende el Javier que conocemos, ¿eh? El que nos gusta a veces, ¿no? Venga, vamos Javier, a por ellos, ¿no? Pero es espléndido, ¿no? En esta situación hablar de ética es como echar gotas en el mar, ¿no? No me resisto, y termino, no se preocupen, termino rápido, pero no me resisto a lo de Fernando Sánchez Dragó, porque dice, empieza con otro aforismo también, el panegírico es un elogio al fallecido. En la diatriba se denuncian los defectos de vivos o muertos. Fernando Sánchez Dragó recibirá no pocas diatribas o acusaciones, y tampoco escasearán los que resalten su figura. Encontramos, a partir de ahí, léanlo, porque es también el homenaje a un amigo sin cortar nada. Después hay un Javier Sada popular que está muy al tanto de lo que, como diría don Antonio, de lo que pasa en la calle, no en los eventos constitucionarios que acontecen en la Rúa, sino lo que pasa en la calle, ¿no? Y los términos de lo que pasa en la calle. Y entonces nos vamos y descubrimos toda una entrada dedicada al zasca. Y dice algo muy bueno también, que es, claro, esto del zasca es cosa de zascandiles. Y es verdad, cuando dice, anda un zasca, bueno, es un zascandil. Y termino con una de las últimas, me ha gustado mucho, que es lo del Atleti y Iríbar, ¿no? Porque dice, lo que tenemos cerca con este portero ejemplar es el amor a nuestro pueblo, el placer no exento de sufrimiento. Si esto me recordaba un poco la idea de Murakami, cuando él, ya saben que es corredor, vamos, hace footing o running o como se llame, y él dice una frase muy buena, dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y aquí dice, el placer no es exento de sufrimiento, de ser del Atleti, del Athletic Club, diría yo ahora, y de reconocer que el fútbol, y esto es lo que más me interesaba resaltar, porque coincide con Albert Camus decía que todo lo bueno sobre moral que había aprendido en la vida lo había aprendido en el fútbol, porque él fue portero en Argelia. Y dice Javier, y de reconocer que el fútbol posee una riqueza humana que hay que rescatar de todas las turbulencias que lo rodean, ¿no? Y me estaba recordando esa película maravillosa que se llama El secreto de sus ojos,
que para descubrir quién es el asesino están los dos abogados, Ricardo Darín y su ayudante, están sentados en un bar en Buenos Aires y de repente uno le dice al otro, oye, ¿tú cambiarías de partido político? ¿Votarías a otro? Y dice, sí, sí. ¿Y cambiarías de mujer? Hombre, pues no sé, pero a lo mejor sí. ¿Y de religión cambiarías? Y dice, sí, sí, de religión, sí. Además, no practico ninguna, o sea que ya he cambiado. O sea, ¿de qué no cambiarías tú en la vida? Y para los que nos dedicamos a esto, nos gusta, dice, de equipo de fútbol. Y este es el homenaje que Javier hace a Iribar tan merecido, pero que está en el sentido y está en la atmósfera y en el ambiente de todo el libro, que es esto y aquello. Y para terminar, como había empezado, a lo mejor a él le sorprende, pero yo le diría que el libro es más con esto y con aquello, ¿no? que es con lo que estoy y con lo que él procura que los que nos dé la gana estemos también. Enhorabuena, Javier, un libro espléndido. Muy bien. Bueno, me toca hablar a mí ahora. Yo traía alguna cosa para decir. Evidentemente no quiero ser largo, pero se ha dicho tanto y me parece tan bueno que casi una palabra es una palabra de más. Aún así diré algo, diré un poquito, diré algo, después nos tomamos la caña, contamos algún chiste que viene bien siempre. En estos tiempos, absolutamente necesario. En tiempos de idiotez, el chiste quizás sea una de las pocas salvaciones que tenemos a mano. Pero bueno, yo primero voy a dar las gracias, naturalmente, a la editorial, a una persona fundamental que está aquí muy atrás, pero ya siempre está delante, que es Ángeles, a Gemma y a otros grandes amigos que están aquí, ¿no? Por supuesto. A los que estáis, por supuesto, naturalmente, que habéis venido en esta tarde más que calurosa. Y a esos tres amigos yo voy a decir, efectivamente, voy a decir algo respecto al libro, pero han dicho tantas cosas y algunas me gustaría pescarlas, porque me han gustado, porque creo que dan en el clavo, porque me interesan, porque tienen más que gracia. De estos tres amigos, grandes amigos, fundamentalmente grandes amigos, de Benja, mi amigo y médico, sabe mis intimidades, las que quieras, pero no todas, del viejo, joven amigo que fue Tono. A los 20 años me llamó cuando yo estaba ahí haciendo pirulas con el saber vivir, y fue un personaje, y sigue siendo un personaje. Tono es un personaje fundamental en la vida de Madrid. Un hombre que escribe, un hombre que piensa y un hombre que tiene unos grandes afectos. Y yo le estoy sumamente agradecido en toda la amistad que he tenido y tengo con él. Y por supuesto al viejo amigo Fernando. Por cierto, hemos conspirado juntos, ¿eh? Sí, señor. Desde orillas distintas, pero hemos conspirado. Con Eugenio Trías por medio. Exacto, exacto. Qué tiempos aquellos, ¿no? Yo le he seguido, últimamente menos. Lo tremendo de la amistad es que las amistades se enfrían. Uno no sabe por qué. Porque pasa el tiempo y se enfría. ¿Por qué yo con aquel amigo? Pues sí, no sabe uno bien por qué. Yo siempre me ha interesado Fernando, me parece una persona seria, y las cosas que ha dicho, por cierto, me han interesado de manera especial. En algún sentido voy a decir algunas, vuelvo a repetir, que he tomado así un poco bueno, como han salido. Me ha gustado lo de panfleto, porque el panfleto hizo la Revolución Francesa, ¿eh? Claro. Para mí el panfleto viene además, la palabra panfleto no deja de tener su gracia, que era de alguien, bueno, de la comedia. Y yo creo que los grandes libros han estado siempre en letra pequeña, ayudados por los panfletos. Si ha sido un panfleto, yo que pensaba que también tiene algo de greguerías, que más o menos lo has dicho tú, que no es ni aforismo ni es un libro de ensayo, pero que está en medio. Bueno, eso me ha gustado, del gran Benja. De la misma cosa que todo lo que ha dicho el buen amigo Tono. Y por cierto, que hablábamos ya del tema de las nuevas tecnologías. Sí. Que es una cosa importante que nos adelantáramos, al menos en ese aspecto, los que éramos post. Ahora todo es post, todo es post políticas, todo. Y en aquel momento éramos post. Y ahora tenemos que volver a ser retropost, o algo así, ¿no? Post. Y después alguna de las cosas que sí es verdad. Yo he tratado de hacer en la vida lo que me ha dado la gana. Lo digo sinceramente. Sí. Sin, naturalmente, hacer daño a nadie, que es muy difícil, hacer lo que me da la gana y no hacer daño a nadie. Pero sí que estoy en el conjunto de aquellos que queremos estar de la mano, haciéndonos lo que nos da la gana, que es el núcleo fundamental de la ética.
una ética universal que valga para todos, en la que todos tengamos nuestra libertad desarrollada de tal manera que, dándonos, insisto, en el corro de la patata, o como sea, hagamos contra la imbecilidad reinante. Reinante en todos los sentidos, por cierto, ¿no? Pues que hagamos, bueno, pues lo que nos dé la gana. Hay un miedo horroroso a todo, Sí. tremendo. Ahora vienen esas de las votaciones. Uno mirará a ver qué ha dicho mi mujer, el otro el amigo, el otro... Oiga, usted sea un poco libre, haga lo que le dé la gana. Eso no se estila en este momento. Hay una especie de capa que lo que hace es que la gente seamos todos más cobardes día a día, ¿no? Y eso es terrible, es malo, en todos los sentidos. No es que sea inmoral o tal, es que eso es mediocridad, no da nada, quita. No nos ya se acerca que pueden ser los gozos, supremos o menos supremos, que son los humanos los que tenemos, ¿no? Los que tenemos con lo que tenemos que arar, que decías tú, ¿no? Que es verdad. Bueno, me hace gracia que, por cierto, yo estoy aquí rodeado por 2 liberales y un socialdemócrata radical. Que bueno, que indica hasta qué punto pues somos realmente amplios en nuestro trato, y que es un trato, bueno, pues que tiene su elegancia, que tiene su reconocimiento, que tiene su respeto. Es así. Yo soy efectivamente un anarquista no moderado, inofensivo. Entonces, bueno, lo que uno puede más o menos, ahí queda, si queda algo. Y eso sí, me cuesta mucho cambiar. Sí, yo no soy de los que cambie, no, yo no cambio fácilmente. Sigo siendo en ese aspecto muy joven, en otros no, por supuesto. Y es que para cambiar me tienen que dar razones, y fuertes, claro, y no las encuentro. Y cuando las encuentro digo, me he colado, pero me he colado. Y el otro día veía un meme que estaba muy bien, de una señora decía a otra, una chica a otra, oye, que no sé qué, que es que yo no sé seguir con esto, ¿no? Di que te ha puesto los cuernos. Que nos acostumbremos a decir ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues en ese sentido soy así, efectivamente. Hay una recuperación, curiosamente, soy muy tópico, sin duda, en un sentido que habría que delimitar y más o menos está indicado en el libro, pero al mismo tiempo creo que tiene que haber un retorno al sentido común, Sin duda. al sensatísimo sentido común, en donde nos movemos. Y, vamos a decir, romper con la tontería, romper con los farsantes y tener sentido común. Es que has dicho esto, vas a hacer esto, es aquello. Bueno, que el mal sentido común es tontería, claro, o tontería, o por lo menos dejarse llevar, inercia y una tradición mal hecha, pero el buen sentido común, tengámoslo, ¿no? Bueno, eso me ha gustado mucho. Entonces yo lo pongo, estoy haciendo otro librito, porque estoy ya escribiendo frenéticamente, ¿no? Y entonces una es que recuperemos el neorrealismo, no solo en el cine, por cierto. No, ya. Por cierto, a lo que has dicho, ya apunto que has dicho eso, yo sí, para mí una de mis grandes pasiones ha sido y sigue siendo el fútbol. Yo no cambiaría nada por el fútbol, ni por el Athletic de Bilbao. Por cierto, la gente no lo sabe y lo digo ahora. Yo soy León de Oro del Athletic de Bilbao. Hombre, no lo sabía. Sí, sí. Y oficialmente el filósofo del Athletic de Bilbao. Que tú no lo sabías tú. Yo sí lo sabía. Bueno, eso es verdad. Tengo ahí el León de Oro. Eso lo podían instaurar otros equipos. El filósofo de... No, estamos fastidiados. Hicieron un homenaje hace unos cuantos años. Me hicieron un homenaje, sí, Lo recuerdo, precisamente. sí. Me dieron el León de Oro. Estoy enormemente orgulloso de eso. Hay 3 o 4 cosas en la vida que estoy orgulloso. Uno, haber sido campeón de catecismo a los 6 años en Portugalete. Otro, haber querido, bueno, haber hecho cine. Yo he hecho cine. He hecho 8 cameos bastante buenos. Sí. Algunos con Nolo de Real. Y entonces me interesa el cine. Con Martín Patino, ¿no? Con Patino también. Sí, ¿no? Sí. Me hubiera gustado, me dedicaba a la música, me dedicaba a las cosas, bueno, y al cine. El cine por encima de todo, ¿no? Para mí la filosofía es un hobby. Me importa el filosofar, que tiene que estar inserto en la vida cotidiana. De ahí que yo le hubiera puesto el título al libro, el arte de filosofar, en el sentido que lo ha dicho muy bien Fernando y vosotros, ¿no? Pero aplicado a la vida de todos los días. No tenemos más vida que la vida cotidiana. Es la que hay. La vida heroica raramente, a no ser ahora, ¿eh? Las cosas están de tal manera que nos van a hacer ser héroes a todos. Tenemos que escapar. Esta es una época en la que hay que escapar, es que hay que escapar de tantas cosas, ¿no? Bueno, me ha gustado mucho eso. Lo de Iríbar, una de las cosas más bonitas que he tenido mejorando lo presente del libro es que me llamó por teléfono Iríbar. Hombre, Bueno, esa noche no dormí. qué detalle. Y claro, hemos quedado en vernos y Qué tal. detalle. No, para mí fue un personaje y sigue siendo ahora. Tiene 80 años, Sí. está un poco fastidiado. Me invitó a ir a Lezama, iré a verlo aquello. Y bueno, pues no sé, hay una cantidad de cosas que a mí me gustaría decir, que habéis dicho. Bueno, y yo, sí, de la misma manera que soy inofensivo, yo soy un nostálgico, claramente. Claro, ¿y la nostalgia qué es? Pues la depresión llevada con elegancia, ¿no?
que es lo que he intentado hacer toda la vida. Bueno, pues es un poco lo que algunos tenemos. He intentado decir algo, el libro ya voy a decir enseguida, pasaré directamente. Estos son simplemente unas pequeñas anotaciones, quiero haber dicho alguna más, ¿no? Respecto a lo que habéis dicho, sí. Sí, me considero muy unamuniano, no solo por ser de Bilbao. A uno de Bilbao no le preguntes de dónde es, porque ya lo dirá él. El chiste que más me gusta que más le gusta a mi nieto es el de ¿cuál es la diferencia entre Dios y uno de Bilbao? Y el listo siempre dice, ninguna. Y el de Bilbao dice, no, Dios está en todas partes, el de Bilbao ha estado ya. Y entonces mi nieto me dice, es un chiste trascendente. Muy bueno. Claro, trasciende, ¿no? Bueno, pues, entonces, bueno, no sé, habéis dicho tantas cosas a este respecto que, bueno, me gustaría quedarme en ellas. No lo voy a decir porque creo que han quedado muy bien dichas y yo los doy las gracias muy de verdad, ¿eh? Mira, tomo nota de ello. Respecto ya 4 palabras en lo que yo, 4 palabras diría directamente del libro. Bueno, primero del libro, el mejor es el prólogo, ¿eh? Pero no vale, es mi novia. Entonces, bueno, pero sí, el de Ana es un prólogo excelente. Muy bueno. No ha podido venir, pues está en problemas familiares, pero pues un prólogo muy bueno. Por otro lado, lo que he dicho, sí, lo he dicho ya, bueno, lo habéis dicho y no voy a insistir más en ello. ¿Por qué lo he escrito? Bueno, en parte porque me da la gana. Porque además escribir, se ha dicho tantas cosas que es escribir, incluso algún francés ha dicho, propio de los franceses, es un acto de amar. Si un francés no dice eso, no queda a gusto, ¿no? Bueno, yo he querido por expresarme, extenderme, abrirme, decir algo que me sirve de terapia. La escritura es una enorme terapia, enorme terapia. Se desdobla uno, mira las cosas desde diversas perspectivas, piensa, repiensa, goza, conversa. Todo eso ha sido así. Y si al mismo tiempo es útil, encantado. Una vez me dijo alguien, un amigo común, que no voy a citar, en una disputa televisiva que tuvimos, me dijo que lo peor que me podía ocurrir es no que fuera tonto útil, sino tonto inútil. Bueno, pues a lo mejor he sido tonto inútil muchas veces. Pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Pero así es. Pero quiero seguir siendo inútil, aunque sea en una pizca que lleve algo, mínima luz que yo reciba de otros y yo pueda transmitir. Entonces, en ese sentido ha sido por qué lo he hecho. Bueno, pues lo he hecho cada capitulito, cada greguería, es una pequeña síntesis de un tema que me ha interesado. Digo, hago una síntesis porque hay que informar, Eso es un deber que tiene cualquiera que se dedique al filosofar, que todos lo hacemos, ¿no? Bueno, sintetizar algo. Y además, cuando es una cultura tan poco culta y tan desbordante como la que tenemos, tan inculta, como bien decíais, bueno, hay que sintetizar algo. La labor de sintetizar es una de las grandes cosas que podemos operar los humanos cuando accedemos a la inteligencia. Sinteticemos, analicemos, coloquemos en un lugar que se pueda ver a las cosas. Bueno, yo he intentado hacer eso y dar mi opinión, porque por otra parte yo sigo lo de Sartre ahí. Pensar es comprometerse. Yo no entiendo a aquella gente que se compromete, pero no lo hace en público. Pues a mí no me interesa. Tomando un vino, todo. Di lo que opinas sobre algo que importa. No te quemes, mejor dicho. Ten un poco de sofrosine, prudencia, como tú decías muy bien, Fernando. No insultes, pero ciertamente opina aquello que tengas razones para decir o para negar. Pero yo creo que es una cuestión que importa más que nunca, el compromiso. Que suena muy religioso, me da exactamente igual. Pero comprometerse, no vamos a modificar de ahora en adelante el mundo entero, pero pequeñas cuestiones de compromiso modificarán mucho la vida de todos, ¿no? Bueno, yo después, ¿por qué he cogido en el libro estos temas? Bueno, yo creo que hay 2 razones respecto al filosofar. Una es que la filosofía trata de todo. Es preferible volverse loco filosofando que acabar sabiendo de algo y ser idiota. Entonces, hay que hablar de Iríbar, hay que hablar de Kant, hay que hablar del nacionalismo, de todos los tipos de nacionalismo, hay que hablar del amor, porque eso es filosofía. Filosofía es la apertura a todo, el de universa, ¿no? Quedarse enfrente de aquello que sucede, no sucede. Ese es uno de los dones que tiene la filosofía. En ese sentido, la filosofía tiene algo de enciclopédico. Y es una pequeña enciclopedia, y un piccolo diccionario, es un piccolo diccionario, ¿no? Bueno, que lo he intentado, todos son intentos, todos son intentos más o menos útiles, ojalá no sean inútiles, o que sean con una sana inutilidad. Bueno, eso lo he hecho. Y después hay alguna cuestión que a mí me interesa de modo especial y que está latente en todo el libro. Hay que razonar mucho más.
hay que razonar muchísimo más. Se puede razonar de una manera académica, lógica. A mí me interesa mucho la lógica, la metodología, que es la aplicación de la lógica, pero a mí intento razonar con temas concretos, con temas concretísimos. Meta usted ahora el arte de la razón en ese tema que es actual o es eterno, pero tiene que ver con lo que nos sucede. Entonces, ponerle carne a los huesos de la lógica, que son aquellos que sí que son trascendentes en todos nosotros, ¿no? Hay siempre un intento de hacer algo de pedagogía lógica en el libro. Y hay que razonar. Es absolutamente necesario razonar, ¿no? Hoy más que nunca, eso es un dicho ya, que yo con mi nieto estamos escribiendo, entre las muchas cosas, bueno, es un crack mi nieto, ¿eh? Tiene 18 años, y estamos en una lista de tópicos, lugares comunes, falacias. Es impresionante. Es que las chorradas que decimos a lo largo del día son monumentales, y aumentan, y aumentan, y aumentan, y aumentan. Bueno, hay que poner un poco hay que poner orden a eso, ¿no? Y utilicemos aquello que tenemos. Ni pura emoción, ni pura razón, pero un sentimiento razonado. El libro quiere entrar ahí, sugerir. Yo digo lo de Schopenhauer. Buenamente pongo huellas, que después cada uno las siga por ahí, ¿no? Que es lo que debe hacerse, lo que puede hacer uno y lo que desea hacer yo. Bueno, y al final ya como consecuencia digo, se ha dicho aquí, me incluyo en todo lo que diga, porque creo como Einstein. La mejor manera de madurar un poco es ser, primero, reírse de uno mismo. La risa es fundamental, por supuesto. El humor es, el primer aliado de la inteligencia, ¿no? Pero bueno, hay que reírse de uno mismo. Pero en este momento, aparte, bueno, digo eso porque voy a decir, hay una epidemia de estupidez impresionante. Pero impresionante. Yo, había que leer el libro de Bonhoeffer, que dijo, claro, el pobre hombre estaba allí y lo iba a matar Hitler. ¿Cómo puede una sociedad llegar a decir estas estupideces? Y dijo al final, me doy cuenta que de todas las piezas que puede poner explicativas uno para ver cómo suceden estas cosas, pues la estupidez. La banalidad del mal. La banalidad del mal. Yo lo cito ahí, es un libro que hay que volver a leer. La banalidad del mal, cuando Hannah Arendt dice, y eso es actualísimo, Eichmann era un gilipollas. Claro, un tonto. Un tonto, un pobre hombre, pero le jaleaban. Tuvo siempre alguien que le jaleó. Esa gente llega lejos, mejor dicho, arrastra al abismo a los demás. Exacto. Es el pobre hombre, que hay que huir de él, pero vamos. Y yo hay varias cosas que se dice, parece elitista, pero mi gran amigo Tomás pues dice, pues ¿qué vamos a hacer si lo dices, te van a elitista, que te llamen? Pero lo pienso. Hay una frase, como tantas, de Camus, la imbecilidad es asesina, es que es verdad, es asesina. No digo el pobre hombre que no pueda, cuidado, la defensa del débil es fundamental, pero el tonto responsable es asesino. O Bertolt Brecht, el que no sabe es un ignorante, un idiota, el que sabe y calla es un criminal, muchas veces. Bueno, pues eso se aplicará más o menos, y con grados, y con educación, y con talento, que te haya que tener el talento de la prudencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que en estos momentos hay que decir eso, y cuidado, el retorno de los brujos, la falsa autoayuda, los magos que vuelven, las tonterías que se dicen, la explosión psicoanalítica, que bueno, psicoanalítica, ojalá fuera. Ojalá. Bueno, el mejor psicoanálisis es un buen amigo y un buen vino. A ver si se vuelve a eso, ¿no? Y hay esta cosa de la lectura banal, las tonterías. Yo he estado metido últimamente, además, por cuestiones familiares, la pobre gente, cómo se están aprovechando de sus necesidades, que es tremendo, pero que es tremendo. Hágale razonar, no le cobre, enséñele aquello. No, yo te voy a encontrar ahora. Aquí todos ya tenemos patrones para entender. ¿Qué patrones? Remeros, ni siquiera remeros, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, yo sí que hay una constante llamada a que una especie de vuelve sobre ti mismo, mírate en el espejo, no en plan lacaniano, del espejo. Colócate, ten tu personalidad, opina. Ábrete al mundo, ábrete al mundo. Yo 3 cosas, con eso acabo, suelo decirlas muchas veces. Están sacadas en parte de uno de los filósofos que menos me gusta, pero ¿qué voy a hacer? Era el gran poeta, que era Heidegger. Primero, estar enterado, que hay que estar enterado de lo que pasa, de todo, y a veces de lo más tonto, para saber que es tonto. Porque lo he dicho antes, una de las peores cosas que puede tener la estupidez es que es contagiosa, ¿eh? Cuidado del estúpido, que hay que marcharse por la otra acera, porque se contagia. Entonces, bueno, saber dónde está uno. Primero, saber dónde estás. Estar en el mundo, decía él. Interweltsein. Estar en el mundo. Bueno, después,
eso llevarlo a estar enterado en un paso más, tener una cierta profesionalidad en aquello en la cual uno se compromete, saber de aquello que tiene que saber. Y tercero, mitzay, estar con los demás. En este mundo no estamos solos. Si estuviéramos solos no había ética. La ética es estar con los demás y tratar que tengamos la vida mejor posible. Ojalá quien pues en este verano eche un vistazo al libro, pues que tenga un poco de mejor, buena vida y felicidad. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y a estos, por supuesto, ¿no? Muy bien, Javier. Bueno, yo creo que hemos tenido un buen repaso. La idea inicial era hacer una especie de coloquio abierto, pero yo creo que ya ha quedado bastante, a la caña. Bastante bien explicado y abierto el apetito del libro. Así que Fernando, Tono, Javier, muchas gracias. Vamos a dar una idea, como ha dicho ahora Javier, y es que tenemos que inventar o crear las mascarillas frente a la estupidez. Sí, es verdad. Que sería muy divertido identificarlas, ¿sabes? Dice, mira, uno que lleva una mascarilla contra la estupidez, ¿sabes? No, otra cosa, sin embargo, que a mí me gustó de Nietzsche, que tampoco es un santo ni mi devoción, es lo profundo ama la máscara, que no es la mascarilla. Claro, perdón. Hay que defenderse, ¿eh? La máscara, si hay ciertas cosas, cuando uno tiene que entre de verdad, pero cuidado. Javier, Andrés Marró, la máscara no engaña, subraya. Eso, exactamente. Y el miedo, Bueno, el miedo, Javier, lo dices ahí El claramente. miedo. La gente no habla porque tiene miedo. Miedo. Yo nunca he visto en mi vida tanto tanto miedo como ahora. El miedo a una... Hay algo que no pensábamos que iba a volver, que es la autocensura. Tremendo. Pero es que además, con los últimos acontecimientos de los últimos días, sabíamos que estaba toda la cuestión esta de la cancelación, de la persecución a la libertad de expresión por las cuestiones políticamente correctas y tal. Y pensábamos que había otra censura que ya había desaparecido, que era por el otro lado, y vienen 4 bestias y van y prohíben a Virginia Woolf, nada menos. Y entonces nos hemos quedado, Javier y todos nosotros nos hemos quedado diciendo, hostia, que vienen por todos lados. Es así. ¿Sabes? Contra este y contra aquello. Contraste de aquello, ¿no? Es que es impresionante, porque decía, bueno, a esta censura tradicional, religiosa, política, de dictaduras y tal, pues habíamos superado, habíamos conseguido esa libertad de expresión. Y cuando teníamos esa libertad de expresión, te vienen unos por el otro lado diciendo, no, eso no se puede decir, eso es agresivo, eso es no sé qué, y te cancelan, toma, fuera. Y cuando ya estás ahí sentado como en un escenario diciendo, joder, las hostias vienen por aquí y por allá, te vienen estos, los de siempre, otra vez a decir que Virginia Woolf es peligrosa. Joder. Y la gente tiene miedo a hablar, tiene miedo a pronunciarse. Yo me quedo sorprendidísimo en estos tiempos. Llevas toda la razón, hay que vosotros, opinar. tú lo dices, es decir... Mira, yo voy a hacer un ejemplo, no quería tomar ese tema, no, pero voy a decirlo. Yo al final solo quiero decir una cosa y con esta acabo, ¿eh? Muy bien. De todo lo demás, primero, lo del miedo. Yo acabo de escribir un libro diciendo, ¿y si no voto qué? Bueno, ha habido una persona que me dijo, tiene gracia, la mayor parte me han dicho, estoy de acuerdo contigo, pero van a votar todos, ¿eh? Claro. Van a votar todos. Entonces, bueno, pero una que es una persona además que está muy metida en la política y además muy sectaria, pero bueno, es una buena amiga, me dice, qué valiente has sido para decir esto. Y yo decía, si por un derecho elemental decir lo que he dicho es un acto de valentía, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pero qué miseria de democracia. O sea, por decir una cosa, un derecho que puedo votar o no votar, que yo puedo ejercer, es un acto de valentía. ¿Dónde estamos? Bueno, pero acabo ya de verdad con lo mío, es lo de Unamuno. Para que no haya un tono pesimista, que no lo soy, hay que pensar en lo de Machado. Hoy es siempre todavía. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Oye, ¿dónde